Maxwell 2. Las puertas de la percepción. Si las puertas de la percepción se limpiaran, todo aparecería ante el hombre como es, infinito. Porque el hombre se ha acercado a sí mismo, hasta que ve todo por las rendijas estrechas de su caverna. William Blake. El casamiento del cielo y el infierno. En este capítulo nos centramos en un aspecto especial de nuestra pregunta. La hermosa idea de que, entendiendo mejor nuestra experiencia del mundo, podemos expandir esta experiencia. El libro onírico y multimedia de William Blake, El casamiento del cielo y el infierno, aspira a unir, como él dice, lo que los religiosos llaman el bien y el mal. Véase lámina S. Lámina S. Portada del libro onírico multimedia El casamiento del cielo e infierno. Según Blake, el bien es el pasivo que obedece a la razón. El mal es el activo que emana de la energía. Bien es cielo, mal es infierno. Los objetivos de nuestra reflexión, armonizar lo ideal con lo real y ver las cosas por entero, apelan al mismo anhelo. Blake menciona una caverna, y la mención trae a la mente la caverna de Platón. Los prisioneros de la caverna de Platón experimentan el mundo en blanco y negro, y se pierden por completo la belleza del color. Aunque en nuestro caso sea menos extremo, también nosotros experimentamos solo una pequeña parte de lo que la luz tiene en oferta. Vamos a comparar la realidad entera de la asignatura que estudia la visión, la luz, con la proyección de la realidad que captura la visión humana. Es un tema que le encantaba a Maxwell y que él mismo aclaró muchísimo. En ese contexto comprobaremos la intuición visionaria de Blake respondiendo a las dos preguntas que suscita. ¿Hay infinitos a los que somos ciegos? Sí. El mundo de los colores físicos es un espacio de dimensión doblemente infinita, del que solo percibimos una proyección tridimensional. ¿Podemos descubrirlos? Sí. La cuestión no es si eso es posible, pues lo es con certeza, sino cómo se hace, en la práctica. Nuestra exploración de la percepción del color también demostrará ser una preparación maravillosa para entender el diseño profundo de la naturaleza, en capítulos posteriores. Dos clases de amarillo. El amarillo es uno de los colores que aparecen en el arco iris y en el espectro que genera un prisma con la luz solar. El amarillo espectral es uno de los colores puros de Newton. También lo son el rojo, el verde y el azul espectrales. Pero hay otra forma muy diferente de luz que aparece amarilla. Podemos combinar rojo espectral y verde espectral para producir un color no espectral, pero convincente que percibimos como amarillo. Véase la lámina T. Lámina T. Combinando rayos de rojo, verde y azul espectrales, producimos diversos colores perceptuales, incluidos el amarillo y el blanco. El blanco perceptual producido de esta forma es muy diferente del blanco de la luz solar. El amarillo producido de esta forma es muy diferente del amarillo espectral, como entidad física, aunque ambos se perciben como idénticos. De forma similar, no hace falta sumar todos los colores del espectro de la luz solar, en justamente las mismas proporciones que tienen en la luz solar, para obtener un blanco que parece como el de la luz solar. Como se puede ver en la lámina T, es posible conseguir un blanco perceptual convincente mezclando solo tres colores espectrales, como aquí el rojo, el verde y el azul. Si pasaras ese rayo blanco por un prisma, no obtendrías un arco iris continuo, sino tres líneas. Como entidad física, este rayo es muy diferente de la luz solar, pero la visión humana los percibe idénticos. Date cuenta de que los resultados que obtienes mezclando varios rayos de luz de colores, como se ilustra en la lámina T, difieren radicalmente de los que obtienes mezclando pigmentos de esos mismos colores, como se hace al mezclar pinturas o emborronar un papel con lápices de colores. Cuando combinas rayos de luz de colores, estás simplemente sumando la luz que contiene. Con los pigmentos es muy distinto. Solemos ver los pigmentos, por ejemplo, los que aparecen en un lienzo bajo la luz solar reflejada, o algún buen suplente artificial. El color que vemos en la luz reflejada depende de qué colores espectrales hayan retirado de la reflexión, o absorbido, los pigmentos. El color que vemos, por supuesto, representa una mezcla de la luz que no ha sido absorbida. Así que cuando, en una pintura o un dibujo, combinas el efecto de los pigmentos, estás sumando sus poderes de absorción. El proceso de sumar colores, como los rayos de luz, o de sumar absorción de colores, como los pigmentos, son muy diferentes. Por ejemplo, es bastante fácil obtener negro, la ausencia de reflexión, combinando los suficientes pigmentos, pero imposible sumando rayos de luz. Así que poca sorpresa es que, en general, hay unas reglas muy diferentes para combinar los colores de los rayos y para combinar los colores de los pigmentos. Sumar rayos es conceptualmente más simple y físicamente más fundamental.
que sumar pigmentos. Y eso es lo que voy a tratar a continuación. Peonzas de color y cajas de color. La observación básica de que mezclas de diferentes colores espectrales pueden parecer iguales conduce con naturalidad a una cuestión más amplia. ¿Qué mezclas exactamente parecen iguales? ¿Qué tipo de espacio es el espacio de los colores percibidos? Antes, durante y después de su trascendental trabajo teórico que estableció la naturaleza electromagnética de la luz, Maxwell hizo bastante trabajo experimental precisamente en esas mismas cuestiones. Sus resultados en este campo fueron, en su menor alcance, igualmente fundamentales. Ha conducido a tecnologías importantes y promete conducir a más, como veremos. En el retrato de un joven Maxwell de la figura 23, se puede ver que tiene en la mano un objeto circular de diseño peculiar. Se trata de una peonza que diseñó para ayudar a elucidar la percepción del color. Habrás visto que la fotografía es en blanco y negro. La fotografía en color no se había inventado aún. Maxwell lo haría poco después. Figura 23. Maxwell con una versión inicial de peonza de color. La peonza de color parece un juguete, y a cierto nivel lo es. Pero también es mucho más. Una idea simple, pero profunda, la convierte en un instrumento poderoso para elucidar la percepción del color. Aunque nos da la impresión de que nuestra visión revela el estado instantáneo del mundo, ofreciéndonos un reflejo continuo e inconsútil de los hechos según están ocurriendo en el tiempo, la realidad es otra. Nuestra visión es más bien una serie de instantáneas, cada una con un tiempo de exposición de 1/25 de un segundo. Nuestro cerebro rellena los huecos entre esas instantáneas, para dar una impresión de continuidad. Las películas y la televisión explotan ese hecho. Si las imágenes que presentan se actualizan con la suficiente rapidez, no percibimos que son una secuencia de fotogramas o una veloz serie de renovaciones de píxeles. La peonza de color se aprovecha de ese mismo efecto, la persistencia de la visión. En sus peonzas de color, Maxwell dispuso unos papeles de colores en dos tiras circulares, como la lámina U. Lámina U. Cuando se monta este disco en un cartón rígido y se hace girar deprisa sobre su centro, genera una mezcla de rojo y verde en el disco interior y solo amarillo en el disco exterior. Y es fácil comparar un color con otro. Podemos ajustar el brillo total de cada disco, incluyendo sectores negros, que no contribuyen ninguna luz reflejada. Gracias a la persistencia de la visión, cuando hacemos girar deprisa esos discos de dos bandas alrededor de su centro, percibiremos las mezclas de color que generan los segmentos de color de cada banda, como si esos colores fueran producidos por rayos luminosos. Ese es el genio de la peonza de color de Maxwell. Cuando vemos la peonza, nuestros ojos suman los rayos reflejados. Las peonzas de color que siguen el diseño de Maxwell nos permiten enumerar de una manera totalmente sistemática y cuantitativa qué combinaciones de colores parecen iguales. Por supuesto, tenemos que comprobar también que distintas personas perciben las mismas relaciones. Esto es esencialmente cierto, aunque hay pequeñas variaciones entre individuos normales. También debemos contar con excepciones para varios tipos de daltonismo o ceguera al color, y posiblemente para una población de gente con poderes superiores de discriminación del color. Trataremos más tarde esas desviaciones de la norma. En la mayoría de las ocasiones, sin embargo, la mayor parte de la gente coincide. Bien la cuestión de si distintas personas tienen la misma experiencia subjetiva de, digamos, el rojo, es un tópico inagotable para los griegos debates filosóficos. Lo que podemos afirmar con seguridad es que mi mapa, o proyección, de la luz física sobre los colores percibidos coincide con el tuyo, casi por completo. Ambos vemos muchas mezclas de colores espectrales como amarillo y muchas otras como magenta. Y lo más importante, estamos de acuerdo en qué mezclas dan qué color. La conversación humana sobre los colores sería muy confusa en caso contrario. El resultado central que emerge de estos estudios es que, utilizando solo 3 colores en la tira interior, podemos coincidir cualquier color de la tira exterior. Así, por ejemplo, podemos utilizar rojo, verde y azul espectrales en las proporciones adecuadas para obtener naranja, malva, verde amarillento, castaño rojizo, celeste, peonia tostada o cualquier otro color al que quieras dar un nombre. Los 3 colores básicos no tienen por qué ser rojo, verde y azul, RGBA o RGB en sus siglas inglesas. Casi cualquier grupo de 3 puede valer, incluyendo las mezclas, siempre que sean independientes. Si uno de tus colores básicos se puede obtener como una mezcla de los otros dos, no permite nuevas posibilidades. Por otro lado, necesitamos 3 colores básicos. Si te restringes a 2 colores básicos, no importa cuáles sean, la mayoría de los colores no puede coincidir mezclándolos.
Dicho de otra forma, podemos especificar cualquier color percibido diciendo cuánto rojo, cuánto verde y cuánto azul supone armonizarlo. Esto es totalmente análogo a cómo podemos especificar un lugar en el espacio, diciendo lo lejos que está en las direcciones norte-sur, este-oeste y vertical. El espacio ordinario es un continuo tridimensional, y eso mismo es el espacio de los colores percibidos. Volviendo a la lámina T, podemos decir que nuestro resultado central afirma que, ajustando las intensidades relativas de los diferentes rayos, podemos hacer que cualquier perceptual, no solo el blanco, aparezca en el centro donde la luz de los tres rayos solapa. En investigaciones posteriores, Maxwell se las ingenió para combinar rayos de luz directamente, usando unos artefactos a los que llamó cajas de color. La idea estratégica es simple: extraes colores de un arco iris prismático, en lugares y proporcionas bajo tu control. Luego, recombínalos utilizando espejos y lentes. Los detalles tácticos, dada la limitada tecnología de la época, eran muy complicados. La única fuente disponible de luz era la del sol, y el detector disponible era un ojo humano, por ejemplo. Las cajas de color de Maxwell eran enormes, casi 2 metros de largo, y alojaban espejos, prismas y lentes. Pero, por inmanejables que fueran, las cajas de color permitían un trabajo mucho más preciso que las peonzas de color. La idea de Maxwell de procesar el color por separación, manipulación y recombinación iba por delante de su tiempo. Las tecnologías modernas deberían permitirnos intentar unas manipulaciones del color mucho más ambiciosas, como trataré más abajo. Usándolo. El hecho de que se puedan sintetizar todos los colores percibidos mezclando tres se explota ampliamente en la fotografía, la televisión y la computación gráfica en color modernas. Por ejemplo, en la fotografía en color se usa 3 tipos de pigmentos sensibles al color. En los monitores de ordenador hay 3 tipos de fuentes de luz de color. Cuando ves la opción de millones de colores, se refiere a los millones de maneras diferentes de ajustar la intensidad relativa de esas 3 fuentes. En otras palabras, se muestran 3 millones de puntos distintos, pero todos en un espacio de 3 dimensiones. Para los artistas, la posibilidad de obtener el mismo color perceptual de muchas maneras diferentes abre posibilidades creativas. Puedes añadir textura local al tiempo que mantienes intacto el color general, en promedio. Esto es esencialmente otra clase de peonza de color que explota la persistencia de la visión en el espacio, en vez de en el tiempo. El promediado especial es menos grosero, y por tanto soporta una paleta de variaciones más nutrida. Los impresionistas, sobre todo, crearon obras maestras con esas posibilidades, como en la pintura que se muestra en la lámina B, Grindstack Atardecer, de la serie Almiares de Monet. Lámina V. Los pintores impresionistas aprovecharon la posibilidad de crear un color perceptual dado a partir de esas mezclas de otros. Aquí vemos Almiares, Atardecer de Monet, de su serie de Almiares. Al aplicar los distintos pigmentos separadamente en partes distintas, aunque muy cercanas, del lienzo, en lugar de superponerlas, los impresionistas seguían una estrategia similar a la usada en las peonzas de color de Maxwell, transportada del tiempo al espacio. En ambos casos, la luz de las diferentes regiones se combina según las reglas de los rayos, porque uno no mezcla los pigmentos, sino más bien la luz que refleja. Infinitos perdidos. Maxwell nos dio conceptos sobre qué es la luz y sobre qué es nuestra percepción de la luz. Y esas son cosas muy diferentes. De hecho, como anticipó Blake, son infinitamente diferentes. Comparando la totalidad de lo que está allá afuera con la información que capturamos, podemos formular lo que se ha perdido con mucha precisión. Y después podemos pensar con inteligencia cómo recuperar parte de ello. La materia prima, ondas electromagnéticas. He expuesto la manera en que la luz emerge de las ecuaciones de Maxwell en el capítulo anterior. Ahora me gustaría explorarlo con algo más de profundidad. Como recompensa, conseguiremos un buen entendimiento de los infinitos perdidos. Maxwell describió de esta forma su explicación fundamental de la luz. ¿Qué es, entonces, la luz según la teoría electromagnética? Consiste en perturbaciones magnéticas transversales alternas y opuestas de periodo rápido, acompañadas de desplazamientos eléctricos, estando estos desplazamientos eléctricos en ángulo recto a la perturbación magnética, y ambas en ángulo recto a la dirección del rayo. La lámina W pone al descubierto esa descripción. Lámina W, una instantánea de la realidad electromagnética de la luz según la correcta teoría de Maxwell.
Los campos eléctricos se muestran como flechas rojas, los campos magnéticos como flechas azules. Al pasar el tiempo, este complejo de perturbaciones se mueve a lo largo de la línea que lo define, hacia el sureste, a la velocidad de la luz. La lámina W pone al descubierto esa descripción. Los campos eléctrico y magnético en cualquier punto tienen tanto magnitud como dirección, de modo que podemos dibujarlos como flechas de colores que emanan de ese punto. Lo que ocurre es que, si hiciéramos eso en todos los puntos del espacio, armaríamos un embrollo de flechas superpuestas. Así que en la imagen solo se muestran los campos a lo largo de una línea. Si imaginas todo este patrón moviéndose en la dirección de la flecha negra, verás que en cualquier punto los campos eléctricos en rojo cambian y los campos magnéticos en azul cambian. Como expusimos en el capítulo anterior, el campo eléctrico cambiante produce campos magnéticos y los campos magnéticos cambiantes producen campos eléctricos. Puedes ver cómo, si las cosas van como deben, la perturbación móvil puede ser autogenerativa, es decir, el cambio en los campos eléctricos hace que los campos magnéticos cambien de manera que hagan los campos eléctricos que hicieran los campos magnéticos, y el proceso entero adquiere una vida propia. Es una proeza digna del barón de Münchhausen, que, según el barón de Münchhausen, podía levitar tirando los cordones de sus zapatos. Pero en el electromagnetismo no se trata de un cuento de hadas, ni de realismo mágico, sino de magia realista. En cualquier punto, al progresar el tiempo, la flecha del campo eléctrico sube y baja, como la superficie del agua en una ola. De forma general, llamamos ondas electromagnéticas a estas perturbaciones electromagnéticas, móviles y autogenerativas. Nuestra lámina muestra una onda electromagnética especialmente simple, donde el patrón de perturbaciones eléctricas y magnéticas se repite después de cierta distancia, y técnicamente sigue una función sinusoidal. Llamaré a esto una onda pura. Por razones que quedarán claras en un momento, en ese caso decimos que el espaciado entre las repeticiones es la longitud de onda de esa onda. El patrón también se repetirá en el tiempo, a una velocidad que llamamos la frecuencia de esa onda. Una propiedad muy importante de las ondas electromagnéticas es que se puede multiplicar y sumar. Es decir, si tenemos una solución de las ecuaciones de Maxwell, que sea una onda electromagnética, y multiplicamos los campos eléctrico y magnético que contiene por un factor común, el resultado seguirá siendo una solución de las ecuaciones de Maxwell. Así, si duplicamos todos los campos de una solución, por ejemplo, obtenemos otro tipo de perturbación que también es una solución. Eso es tanto como sumar la solución original a sí misma. También podemos sumar una solución a otra, y el resultado será una solución. Estas posibilidades matemáticas corresponden a las posibilidades físicas de aumentar o reducir el brillo de un rayo de luz, multiplicación, o combinar un rayo con otro, suma. Sabemos por experiencia que aumentar el brillo y combinar son cosas que podemos hacer con los rayos de luz. Así que nos meteríamos en un lío si, cuando estemos intentando identificar la luz como una forma de onda electromagnética, no pudiéramos hacer lo mismo con las ondas electromagnéticas. Por fortuna, sí podemos. Por último, tratemos de encajar los detalles de la descripción verbal de Maxwell, citada arriba, con nuestra versión pictórica. Puedes ver en la imagen que los campos electromagnéticos y magnéticos son perpendiculares, o forman ángulos rectos, en otras palabras, entre sí, y que la dirección del movimiento es perpendicular a ambos. Esa es exactamente la geometría que Maxwell describe con palabras, y las oscilaciones rápidas y alternas, es decir, arriba y abajo, que menciona son exactamente lo que observarás en cualquier punto dado según progresa la onda. Vuelve la luz purificada. Tenemos soluciones de las ecuaciones de Maxwell, que son ondas electromagnéticas puras para cualquier longitud de onda, viajando en cualquier dirección. Las ondas electromagnéticas puras con longitudes de onda, dentro de un estrecho intervalo específico de unos 370 a unos 740 nanómetros cuantitativamente, son la materia prima de la visión humana. Corresponden a la luz pura revelada en el espectro prismático de Newton. En términos musicales, la gama visual humana cubre una octava, una duplicación de la longitud de onda. Cada color espectral corresponde a la longitud de onda precisa, como se muestra en la lámina P. Lámina P. Las soluciones de las ecuaciones de Maxwell describen mucho más que la luz visible. En la tecnología moderna explotamos muchos otros tipos de luz. La inmensa mayoría del espectro electromagnético se escapa por completo a nuestra visión. Por ejemplo, no vemos las ondas de radio
y de no ser por los receptores de rayo, seríamos ajenos a su existencia. Por otro lado, casi toda la radiación electromagnética del Sol que penetra la atmósfera terrestre está concentrada cerca de la parte visible del espectro, de modo que esa es la parte más útil a la que se pueden sintonizar las criaturas terrícolas. Por así decir, es donde la señal se enciende. Por el momento, concentrémonos en el recurso que la iluminación de nuestro Sol nos ofrece en abundancia y consideremos solo la parte visible del espectro. ¿Aprovecha nuestra percepción la totalidad de ese recurso? No, ni de lejos. ¿En qué consistiría un análisis completo de la señal que nos entra por los ojos? La respuesta a esa pregunta tiene dos aspectos que son muy distintos. El primero es el aspecto espacial. La señal contiene información sobre las direcciones de los rayos luminosos que llegan desde diferentes objetos. Usamos esa información para formar imágenes. El segundo es el aspecto del color. Captura un tipo diferente de información. Podemos tener imágenes en blanco y negro y podemos tener patrones de color, en el caso extremo. Simplemente colores uniformes que llenan todo el campo visual, que no forman imágenes. Color, tiempo y dimensiones ocultas. Durante nuestra exposición de las ondas electromagnéticas y su espectro de posibilidades, hemos sentado las bases para una perspectiva profunda y muy hermosa sobre qué es el color. Mientras que la imaginería revela información sobre lo que ocurre en el espacio, el color nos habla de lo que ocurre en el tiempo. En concreto, el color nos da información sobre las variaciones rápidas de los campos electromagnéticos que llegan a nuestros ojos. Para evitar una posible confusión, subrayaré que la información temporal que transporta el color es muy diferente de y complementaria a la información temporal que utilizamos en nuestra reconstrucción cotidiana del orden temporal de los hechos. Grosso modo, los ojos nos dan instantáneas 25 veces por segundo, y el cerebro crea la ilusión de una película continua a partir de esas instantáneas. Esa interpretación subyace a nuestro sentido cotidiano del flujo del tiempo. En el proceso de recolectar luz para esas instantáneas, como dicen los fotógrafos, durante el tiempo de exposición, la luz simplemente se suma o se integra. Como la luz que llega a diferentes tiempos, dentro de cada fotograma, se amontona toda junta, la información sobre el tiempo de llegada dentro de cada instantánea se pierde. El color, tal y como lo percibimos, es una forma de preservar cierta información muy útil sobre la microestructura temporal de la señal que sobrevive al proceso de promediado. Los colores nos dan información sobre la variación de los campos electromagnéticos en lapsos de tiempo mucho más cortos, del rango de 10 a la menos 14 a 10 a la menos 15 milésimas de billonésima de un segundo. Como ningún objeto cotidiano puede moverse mucho ni hacer algo digno de mención durante semejantes intervalos de tiempo, las dos clases de información temporal, la codificada en los cambios de un fotograma al siguiente y la codificada en los colores, son del todo independientes. Por ejemplo, cuando percibimos el amarillo puro espectral, nuestros ojos nos están diciendo que las ondas electromagnéticas entrantes son ondas puras que se repiten unas 520 millones de millones veces por segundo. Cuando percibimos el rojo espectral, el mensaje es que las repeticiones ocurren unas 450 millones de millones veces por segundo. Mejor dicho, nuestros ojos estarían diciéndonos esas cosas si no confundieran el posible mensaje amarillo espectral con una variedad de otras posibles mezclas que también parecen amarillo, y el posible mensaje rojo espectral con una serie diferente de mezclas que parecen rojo. El mensaje real que transmiten es ambiguo porque muchos posibles inputs dan el mismo output. Un verdadero análisis del color de la señal entrante tiene que revelar la misma información que el análisis prismático de Newton. Es decir, un verdadero análisis resolvería la señal entrante en sus componentes espectrales puros, cada uno con su propia fuerza independiente. Para informar del resultado de ese análisis, tendríamos que especificar un infinito continuo de números, uno para la fuerza de cada componente espectral puro. Por tanto, el espacio de la información potencial sobre el color no es meramente infinito, sino infinito dimensional. Esto es, con un número infinito de dimensiones. En vez de eso, la proyección de nuestros ojos sobre esa información captura, como descubrió Maxwell, solo 3 números. En resumen, el espacio de la información del color es infinito dimensional, pero nosotros percibimos como color solo una superficie tridimensional, sobre la que se proyectan esas infinitas dimensiones. Para completar la historia, debería mencionar también otro tipo de información electromagnética que está en oferta, pero es también ignorada en la señal que nos entra por los ojos. Si volvemos a la lámina W, podemos ver que los campos eléctricos en rojo oscilan en dirección vertical, mientras que los campos magnéticos en azul lo hacen en horizontal. Hay también otra solución, en la que rotas el patrón entero 90 grados, de modo
que los campos eléctricos son horizontales y los magnéticos verticales. Esta solución rotada oscila a la misma frecuencia que la original, de modo que representa el mismo color espectral, pero es físicamente distinta. La nueva propiedad que corresponde a esta distinción se llama polarización de la onda. Así que la información electromagnética que entra por los ojos en cada punto de la imagen es infinito dimensional dos veces, porque para cada color espectral hay dos posibles polarizaciones, y cada una puede tener una fuerza independiente. La visión humana pasa por alto esa información, porque los ojos no pueden distinguir entre las distintas polarizaciones de la luz.